Buenas tardes, hermanos. Este domingo de resurrección quiero hablarles a ustedes de quién es Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que es nuestro Salvador, ¿verdad? Sabemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados eh, y oramos a Dios por medio de Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Pues Él lava nuestros pecados con su sangre y somos una criatura nueva, ¿verdad? Somos limpios. Dice que la Biblia que Dios perdona tus faltas, ¿verdad? Pero quiero ahora hablar acerca de la pregunta que tiene mucha controversia, ¿verdad? Que ha sido causa de divisiones entre muchas religiones y entre muchos expertos de religiosos, ¿verdad? Que es, Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo era Dios, ¿verdad? ¿Quién era Jesucristo? ¿Era un profeta? ¿Era simplemente un judío maestro? ¿Verdad? Bueno, yo pienso que era todo, ¿verdad? Pienso que era maestro, pienso que era profeta, pienso que era también el Hijo de Dios y pienso que era Dios encarnado en persona, ¿verdad? ¿Por qué pienso yo eso? Si nos vamos nosotros a Primera de Juan 1, te dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, ahora nos vamos al versículo 14 y te dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Nos está diciendo que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo lleno de gracia y verdad y que vimos su gloria, ¿verdad? Si nos vamos a Juan 14:9, lo escuchamos de la boca de Jesucristo que le dice él a sus discípulos, específicamente le dice a Felipe, le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo me dices tú? Muéstranos al Padre, ¿verdad? Jesucristo se enojó mucho con Felipe y le dijo, ¿cómo te atreves a decirme que te enseñe yo a mi papá? Yo soy el papá, ¿verdad? Yo soy. Él habita en mí, ¿verdad? Si nos vamos para atrás al versículo 14 de Primera de Juan, te dice allí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros, ¿verdad? Entonces, adentro de Jesucristo estaba el verbo, que era Dios mismo, Jesucristo era Dios encarnado. Nos vamos más adelante a Juan 10, 28 al 30. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me lo dio a mí, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? O sea, está diciendo Jesucristo, yo y el Padre uno somos la misma persona, somos la misma persona, yo y el Padre Dios somos la misma persona, pero entonces ¿por qué dicen por qué dices que eres su hijo? ¿Verdad? ¿Por qué dices que eres su hijo? ¿Por qué no dices que eres Dios? Porque Dios es verbo de la palabra verbal, verbalmente, de la palabra de hablar, ¿verdad? Dios dijo, hágase la luna, hágase el sol, ¿verdad? Eso te lo dice en Génesis, hágase los ríos y hágase los lagos. Y era una voz, y la voz daba la orden y se hacían las cosas, ¿verdad? Entonces, ese verbo necesitaba un cuerpo humano, ¿verdad? Y no podía habitar en cualquier cuerpo humano, ¿verdad? Tenía que ser un cuerpo humano que fuera sagrado, que no trajera el pecado en el ADN. Vea, todos los humanos que venían de Adán y Eva ya traían el pecado en su ADN, en el árbol genealógico. Entonces tenía que ser un cuerpo humano perfecto, libre de ese ADN que había sido modificado con el pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podía ser eso? ¿Verdad? Bueno, pues así como nosotros engendramos a nuestros hijos y nuestros hijos tienen nuestra esencia, ¿verdad? Ves a tu hijo y trae muchas características tuyas, ¿verdad? Su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, su manera de pensar. Vas viendo tú que ya ese hijo trae tu genética, ¿verdad? Trae tu genética. Entonces ya de esa misma manera
Dios engendró a Jesucristo, ¿verdad? A su esencia, ¿verdad? Con un ADN perfecto, libre de ese ADN corrupto lleno de pecado que venía de Adán y Eva. De ahí sale el humano, el cuerpo humano Jesucristo, y adentro de ese cuerpo humano entonces ya pudo habitar nuestro Padre, nuestro Dios, adentro de ese cuerpo humano. Por eso te dice, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿verdad? Nadie llega a Dios si no es por medio de mí. Entonces, pues eso es lo que yo quería explicar, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Él vino, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, es un Dios de justicia, es un Dios de leyes, ¿verdad? Entonces, Él no podía simplemente eh, arrebatarle al enemigo los humanos, ¿verdad? Así a la mala. ¿Verdad? Él puso orden, puso reglas, y esas reglas y ese orden se tenían que cumplir, ¿verdad? Entonces por eso vino Jesucristo, y Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Te dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces todos van a pagar el pecado, ¿verdad? Que es la muerte. Pero en nuestro espíritu, que es eterno, es salvado por el sacrificio de Jesucristo. Cuando uno se arrepiente de nuestros pecados, ¿verdad? Y acepta ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Somos lavados con su sangre perfecta, con su ADN perfecto, que está libre de impurezas, libre de pecado. Ya somos una nueva persona espiritual. ¿Verdad? Aunque nuestro cuerpo se, se muera, nuestro espíritu, nuestra alma sigue con vida, ¿verdad? Pero si esa alma y ese espíritu aceptaron el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, es lavada de todo ese pecado y de toda esa corrupción que traía el ADN de Adán. Y ya eso es lavado por la sangre limpia, pura de Jesucristo, que Él derramó en la cruz, ¿verdad? Bueno, pues nomás quería yo platicar con ustedes, explicar eso de quién es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Maestro, Jesucristo es nuestro Padre, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que tengan un bonito día, y pues cualquier pregunta, dudas o comentarios, háganmelo saber, y podemos platicar y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Sin llegar a pleitos, porque pues todo esto, toda la palabra de Dios es para edificar a las personas, ¿verdad? De igual manera, si sienten que no están de acuerdo conmigo, pues me dicen por qué, o si están de acuerdo conmigo, pues qué bueno, entonces estamos en el mismo sentir. Y si no, pues hay que leer hasta que podamos entender qué es lo que ustedes encuentran confuso, ¿verdad? Gracias por su tiempo y hasta luego.